Lo siguiente tiene lugar entre 2700 y 2190 AC, pero esa es otra historia. Antiguo Egipto 2. Reino antiguo. En el episodio anterior vimos a Narmer unir el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Ahora vemos cómo se organizó ese reino para crear un estado centralizado y lleno de pirámides a lo largo del Nilo. Antiguo Reino Egipcio, época menfita, d. 3 a 6. El antiguo reino egipcio comenzó con el surgimiento de la tercera dinastía y cubre 4 de ellos repartidos a lo largo de sus 500 años de historia. El faraón, identificado con el dios Horus, era considerado un dios en la tierra, y para gobernar y dictar leyes debía reproducir mágicamente lo que los dioses querían. Su papel se reformaría radicalmente a mediados de este periodo, como veremos. Era el único que podía tener varias esposas, reinas y concubinas legítimas, que no abandonaban su harén. O harenes. Esto se pone interesante. Los faraones también iban acompañados de funcionarios con mucho poder, llamados visires, que presidían los archivos reales, donde se guardaban documentos importantes y eran líderes de la gran casa de justicia, una especie de corte suprema. De ahí se relacionan a Maat, la diosa de la justicia y término que significa equilibrio y armonía. El visir también dirigía Hacienda, muy importante para que todos los productos pasaran por la nueva capital del país, Manfes, antes de ser redespegados. ¿Está bien? ¡Qué bien, qué bien, Y estos visires eran también jefes de todos los servicios del rey, de la casa real, de armas, de cámara de tocados. Los ministros de Asuntos Exteriores, por su parte, eran los encargados de dirigir alguna misión concreta en el exterior, como expediciones y batallas, y tenían a su cargo las tropas armadas o la flota. Luego estaba el clero, los sumos sacerdotes de los templos. Todos estos tenían derecho a ser enterrados junto al faraón, en otras pirámides más pequeñas o en las propias mastabas. Los escribas eran muy importantes. Todo sería un caos si no hubiera funcionarios registrando cada transacción en las ciudades. Todos estos documentos se guardaban en la Casa de la Vida, y destacaba la figura del jefe de secretos, dedicado a cuestiones religiosas. Además, estos escribas también podrían ser profesores en las escuelas. Para las personas con educación superior, saber escribir era clave porque así se aseguraba para usted y su familia el pan de vida, no había necesidad de opositar. Pero no todo fue burocracia, también hubo mucha literatura, como libros doctrinales, sapienciales o didácticos. Los números fueron clave para el desarrollo de las ciencias, las matemáticas y la astronomía. Crearon relojes de sol para medir el tiempo durante el día, y para medir la noche usaban clepsidras o clepsidras y relojes estelares. Construir pirámides no era joder con conocimientos de aritmética y geometría, era complicado con las cámaras del interior sin que todo se derrumbara. Además, las paredes estaban orientadas con mucha precisión respecto al firmamento, lo que también ayudó a desarrollar el calendario solar de 365 días que mencioné en el episodio anterior. Como dije, el reino estaba dividido en provincias llamadas nomos, gobernadas por nomarcas. El Alto Egipto tenía 22 y el Bajo Egipto 16, aunque eso variaría según la temporada. La sociedad estaba dividida en clases sociales, grandes terratenientes y comerciantes, terratenientes, alcaldes. Luego había una clase media bastante numerosa y finalmente estaban los obreros, canteros o sirvientes. Estas estaban dirigidas por un alcalde que por trabajar la tierra o extraer materias primas, recibía retribuciones en especie, pan, cerveza, trigo, textiles. La propiedad privada existía, de hecho, estaba muy extendida y pasaba de padres a hijos. De alguna manera estas personas sentaron las bases de lo que hoy es Facebook, porque todos escribían en las paredes y adoraban a los gatos. Hablé de los dioses del pueblo, eran todos animales. Adoraban a cualquier criatura, e incluso lo eran sus mascotas, especialmente perros y gatos, que en ocasiones eran momificados por su dueño. ¿Estás bromeando, muchacho? Los gatos eran geniales porque llevaban serpientes por la zona, y los babuinos servían como ayudantes de los guardias de las ciudades. Surgieron profesiones especializadas y tuvieron mucha relevancia las relacionadas con la medicina, dentistas, urólogos, pediatras, oftalmólogos. Operaciones como trepanación, traqueotomía, circuncisiones e incluso amputaciones se realizaban utilizando miel como antibiótico y opio anestésico. Tenían toda una farmacopea de plantas completita. De hecho, el símbolo Arex de las recetas es el ojo de Horus, símbolo de la salud y el término curar el mal de ojo. Las picaduras de escorpión solían ser un problema, y lo único que podía hacer era rezarle a la diosa Serket. Pero el gran problema médico de estas personas eran las caries. Egipto estaba lleno de arena y polvo que entraba por todas partes, incluso en los alimentos. Y eso hizo que tanto ricos como pobres, hasta llegar a los 30, si vinieran, apenas se tuviesen los dientes.
Otra cosa es que los tampones se inventaron y fabricaron con papiro enrollado, y los anticonceptivos, que eran básicamente estas hierbas mezcladas con miel y diversos tampones. Una cosa que estaba muy de moda eran los cosméticos. Les encantaba el maquillaje, especialmente los ojos. Las uñas los cortaban en pedazos, y la gran mayoría se afeitaba la cabeza con hojas de obsidiana y se ponía pelucas. Es que calvo antes molaban. Aunque supongo que los piojos tuvieron algo que ver. Y si alguien amas porque podrías casarte con él o ella. Y divorcio. El amor y el sentimiento familiar parecen haber sido fuertes en esta sociedad y el único polígamo era el faraón. Para la gente la música era algo fundamental en las fiestas, porque era una forma natural de expresar la alegría. Entre sus instrumentos destacaron arpas, flautas, cascabeles y castañuelas, como castañuelas. El juego más antiguo conocido se llama Senet, y su referencia más antigua se remonta a la tercera dinastía. Se cree que este juego representaba el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada en la Duat. Hablaré de esta mierda más tarde. Pero lo que hacían en su tiempo libre era deporte. Desde lucha libre, remo, salto de longitud, tiro con arco, pesca. E incluso había equipos que el faraón los veía y premiaba a los ganadores con collares. El comercio mejoró enormemente con la construcción de grandes barcos diseñados para navegar en mar abierto. Con ellos llegaron a Canaán y otras zonas de Levante para pescar principalmente madera y metales. Ébano, mirra, incienso, oro, cobre. Eso era lo que se estaba tomando en ese momento. También exploraron el Mar Rojo y llegaron al reino de Punt, Eritrea, Somalia y Etiopía. Si bien los egiptólogos no están del todo seguros, parece que sus barcos llegaron incluso a islas del Egeo, incluida Creta, cuyos habitantes parecen llamarlos Aunebu, que en la época nazi darían nombre a sus armas secretas. Las ciudades más petaban estaban en el delta, Tanis, Buto, Sais, Busiris, Mendes y Heliópolis. En el medio estaban las capitales de Egipto, Menfis y Giza, Saqqará, Dasur, Meidum y Heracleópolis. En el Alto Egipto destacan Hermópolis, Badari, Tinis, Abidos, Coptos, Nagada, Ombos llamada por los griegos, Hieracómpolis, Comombo, también llamada Ombos por los griegos, Siena, que en el futuro sería conocida como Asuán, y la isla de Elefantina a continuación. La elección de Menfis como capital no fue algo aleatorio. Fue un pueblo entre los reinos del norte y del sur, que equilibraba el poder central. Destaca la muralla blanca que rodeaba toda la ciudad. El dios patrón de la ciudad era Ta, quien tenía un bonito templo tocho y se iría ampliando con el tiempo. Las casas de la gente estaban hechas de ladrillos de barro y cubiertas con una capa de yeso. Aún no había cristales, pero las ventanas en las partes superiores estaban enrejadas para impedir la entrada de animales, arena o ladrones. Encontramos algunas cerraduras sencillas y en esta época, con llaves de madera o hueso. Los pasillos solían estar bien decorados, todo en honor al dios Bes, protector de la familia. Las camas eran de cáñamo trenzado y dependiendo de lo fresca que fuera la estancia, algunos preferían dormir en los techos. En la cocina tenían hornos de barro donde elaboraban su pan. A la mierda, la puta calle. Dinastía 3. Primeras pirámides. La tercera dinastía fue fundada por el faraón Nebka, aunque el faraón más famoso de este grupo es Zoser, también conocido como Zoser. Fue él quien ordenó la construcción de la famosa pirámide escalonada de Saqqará, la necrópolis de Menfis. Debajo había un laberinto que conducía a la cámara funeraria del faraón. Fue construida en piedra y adobe, no como las casas normales, por lo que no ha existido ni siquiera una tribuna. La planificación estuvo a cargo de Imhotep, su conversador. ¿Qué dices, desaire? El charlatán era como un primer ministro, el funcionario de más alto rango de la administración egipcia, cargo también conocido como gran visir, y con este Imhotep controlaba la arquitectura y la medicina para estar mucho tiempo hablando. También construyó las primeras columnas conocidas cerca de la pirámide. Y aunque son tocayos, no tiene nada que ver con el villano de la película La Momia. ¿Pero cómo surgieron las pirámides? Vimos que los sumerios construyeron sus zigurats para levantar todo lo que pudiera ser un santuario para su dios, pero esto era diferente, eran tumbas. Se dice que hay que tener en cuenta que Zoser construyó su mastaba y que las paredes del recinto desde fuera no parecían una mierda. Eso fue una putada para su ego, y puede que a Imhotep se le ocurriera para apaciguar la ira del faraón construir mastabas más pequeñas unas sobre otras. Él se escabulle. Dinastía 4. Reino apogeo. Snofru inició campañas de esta nueva dinastía en Nubia o el Sinaí, de donde se dice que trajo muchos esclavos y recursos. Al chico le encantaba construir, desde estatuas de oro y bronce hasta grandes templos y pirámides. Continuó la pirámide del último faraón de la tercera dinastía, Uni, la pirámide de Meidum, que acabó derrumbándose parcialmente.
Incluso lo intentaron, era normal. Snofru quería hacerse una pirámide y comenzó a pensar que Dazur iba a ser el anfitrión de los grandes. Sin embargo, antes de terminar empezó a desmoronarse y tuvieron que cambiar su ángulo porque si no la estructura se iría al carajo. Y así quedó, romboidal. PRFFF, otro desastre, hay que ponerse un poquito las pilas, un poquito, ¿eh? Tuve que alejarme un par de metros para empezar a construir otra, la pirámide roja, esta vez con mejores cimientos. Después de 2 fracasos, salió bien y ahora es la 4ª pirámide más grande de Egipto y la primera en tener una gran bóveda en su interior. Según el papiro de Bestkar, Snofru era un rey fantástico para los egipcios, cercano al pueblo y, como diríamos ahora, campechano. Su hijo Keops construyó la gran pirámide de Keops en Giza, el monumento antiguo más grande construido por el hombre, o al menos lo que queda. Más de 2 millones de bloques, 150 metros de altura y rematados con una tapa dorada. Se cree que en él trabajaron 100.000 hombres, transportando 300 bloques de piedra caliza al día, que podían pesar 15 toneladas cada uno. A esto hay que sumar el templo contiguo a la pirámide, el camino al río y el templo del valle con embarcadero. Nuevas teorías dicen que no llevaban piedras, sino que las fabricaron allí mismo con bloques de piedra caliza artificial fundida. Posiblemente desarrollado por el método IMOB. Y parece que los trabajadores no eran esclavos, sino que lo hacían para sus dioses. Pero eso no impidió que, a diferencia de su padre, Keops tuviera fama de rey cruel y tirano. Además, al pie de la pirámide se encontró enterrada su enorme embarcación de 43 metros de largo, con la que los egipcios podrían haber navegado en alta mar. Las pirámides eran el extremo púrpura de los faraones, que buscaban la inmortalidad, uniendo el espíritu con el ciclo del dios Sol. Aquí viene el tema de la momificación, la evisceración y demás desagradables. ¿Por qué toda esta mierda? ¿Por qué fueron enterrados con sus posesiones? ¿Eran síndrome de Diógenes? Para los antiguos egipcios la desaparición del cuerpo conllevaba la pérdida de la vida eterna del alma, porque estaban conectados. Necesitaba cuerpo espiritual, identidad, por lo que debía mantenerse incorruptible, y momificándolo para sobrevivir, haciendo ofrendas a su alrededor y las comodidades que el muerto tenía en vida, para ayudarle a llegar más allá. El faraón es enterrado dentro de la pirámide con su ajuar, pero allí no se realiza del todo el ritual. En la casa del templo, cada clero de la pirámide tenía que hacer ofrendas diarias de comida y agua porque creían que los muertos necesitaban comida. En el arte del embalsamamiento se utilizaba un mineral llamado natrón, útil para deshidratar a los muertos. A los más ricos los evisceran, es decir, le sacan las tripas por un lado del abdomen y el cerebro por la nariz, dejándote solo los riñones y el corazón, claves en el juicio de Osiris, y ya verás por qué. El hombre encargado de cortar el abdomen y extraer los órganos fue luego asesinado a pedradas porque era un delito dañar al faraón incluso después de muerto, si fueras un perdedor jugarías. Estos órganos se guardaban en canopos de alabastro con bálsamos y otras mierdas. Después el cuerpo se llena de resina como si fuera un pollo y caga aromáticamente perfumada. Se dejaba macerando 70 días en un baño de natrón, luego se lavaba y se envolvía en vendas de lino con amuletos a modo de escarabajos, para alejar el mal. Después del sarcófago y la pirámide. Después del faraón Keops vino Didufri y luego Kefren. Este último una pirámide de Keops al lado de su padre, un poco con la idea de ver quién la había construido más grande. Su pirámide acabó siendo un poco más pequeña, pero al estar construida en un nivel superior, dependiendo del punto de vista parece aún más grande, pero no. Lo más destacado fue añadir a los templos adyacentes de su pirámide la esfinge de Giza, una criatura con cuerpo de león y cabeza humana. Se pensaba que la tocha se perdió durante la invasión napoleónica de Egipto, cuyos soldados decidieron utilizar el monumento como campo de tiro, pero en dibujos de exploradores anteriores se ve que ya aparecía sin nariz. También había un cementerio de los constructores de las pirámides, porque ellos también tenían derecho a ser enterrados, y separándolos del campus principal estaba el Muro del Cuervo. A Micerino, nieto de Keops, se le atribuye la construcción de la tercera pirámide de la meseta de Giza. De su reinado se han conservado muchas de sus estatuas y las de su esposa. Su momia fue encontrada en el siglo XIX en su pirámide, pero ahora reposa en el fondo marino a orillas de Cartagena en Murcia. Sí, parece que en 1837 lo llevaron en un barco al Museo Británico de Londres, pero se hundió frente a las costas españolas y eso lleva a Micerino desde entonces, a la espera de ser rescatado. Es inútil, ¿eh? Dinastías V y V, decadencia. La quinta dinastía comienza con un cambio. Parece que Userkaf llegó al trono apoyado por influyentes sacerdotes de Heliópolis, quienes adoraban al dios Sol-Ra, dios que comenzaría a ganar mucha importancia y fue elevado a deidad nacional. La competencia fue en Hermópolis, donde se encontraba Amón.
Estas dos deidades solares acabarían fusionándose en Amon-Re. Pero bueno, todavía falta un poco para eso. Ups, spoiler aún así, Horus y Hathor, entre otros, siguieron siendo importantes. Incluso aparecieron nuevas deidades como Isis, diosa de la maternidad, pero estuvo muy elevada hasta mucho más tarde. Userkaf llevó a cabo algunas reformas que debilitaron el poder del faraón y del gobierno central. Faraón ya no era un dios, sino que pasó a ser un simple hijo de Ra. Esto hizo que el rey dependiera más de los sacerdotes de Heliópolis, que ganaron poder e influencia a expensas de los sacerdotes menfitas, e incluso construyó para ellos los primeros templos solares para Ra, descubiertos y caracterizados por grandes obeliscos. Además, construyó su pirámide en Saqqara, en lugar de Giza, como era habitual. Durante esta época hubo un auge de las construcciones religiosas, pirámides, templos, palacios. Las obras públicas son buenas para la economía, no tanto las obras como latigazos. Las reservas económicas estatales se fueron a pique durante este periodo debido a la burbuja especulativa de los templos solares y tumbas reales y comenzó la crisis económica. Los nomarcas, los gobernadores locales comenzaron a hacerse más fuertes y le tocaron las pelotas al gobierno central del faraón. Fue una época de inestabilidad, caos y se acercaron tiempos de hambruna. Hubo una sequía y eso hizo que el Nilo no depositara su limusina mágica y las cosechas se jodieran. Algunos de los faraones más importantes de este periodo son, por ejemplo, Saura, que comenzó a construir una pirámide en Abusir, aunque ninguna de las futuras sería tan grande como las anteriores. Como novedades arquitectónicas destacan las columnas palmeriformes de los templos y los relieves en las calzadas. Durante el reinado de Neferirkara se encontró el papiro escrito en hierático más antiguo que se conoce, aunque parece que se utilizó como antaño, y también se registró la piedra de Palermo, primer monumento egipcio conocido historiográficamente. Y el último rey de la quinta dinastía fue Unis, en cuya cámara funeraria se registraron los primeros textos de las pirámides, un repertorio de textos sobre rituales, creencias religiosas, encantamientos y oraciones que seguramente se utilizaban durante las ceremonias funerarias. También describieron la vida después de la muerte y el viaje por el inframundo, Duat, donde se celebró el juicio de Osiris. La sexta dinastía comenzó con el reinado de Teti después de que Unis y no tuviera descendencia. Para legitimar su reinado, Teti se casó con su hija, y parece que consiguió sacar a Egipto de la recesión. Posteriormente vino un faraón llamado Pepi II. Y se quedaron con nombres de mierda de los sumerios. Más vale buen humor en el culo que un tumor a pesar de su nombre, o de su traducción. Pepi II es el gobernante más duradero de toda la historia del mundo, con una duración de 90 añazos. Parece que el chico ya era momia antes de morir. La esperanza de vida en Egipto era de unos 40 años, lo cual no está mal. Se dice que le regalaron una bailarina enana que seguramente será una pigmea, ya que era costumbre en aquella época utilizarlos como bailarinas. Bailar, bailar, mierda. Pero oye, qué puto baile. Es un maldito baile. Pero mierda de baile. Al final de su largo reinado los nomarcas acabaron siendo gobernantes de las provincias que gobernaban, y Egipto estaba cada vez más fragmentado respecto a otros reyes. Nitocris fue el último faraón de la sexta dinastía del Egipto del Reino Antiguo, el primera mujer gobernadora con plenos poderes, y no solo en el Valle del Nilo sino en todo el mundo. Era tan famoso que historiadores como Heródoto o Manetón decían que era hermoso como ningún otro. Y eso sin haberlo sabido. Dicen que la tercera pirámide de Giza podría ser construida para ella, y no por Micerino, o al menos terminada. Y ideó venganza contra los asesinos de su hermano y marido, el también ex-rey Merenra II. Una vez en el poder, estos conspiradores los invitaron a un banquete en un sótano y los cargaron inundando el lugar con las aguas del Nilo. Luego, para escapar de los conspiradores, se suicidó lanzándose al fuego. ¿Verdad o leyenda? Lo cierto es que tras la muerte de este faraón, Egipto se fue a la mierda y comenzó el primer periodo intermedio.